Bien, muy buenas noches, queridos participantes, bienvenidos. Hoy estamos en nuestra penúltima sesión y como les comentaba a sus compañeros antes de empezar a grabar, esta es una sesión un tanto cuanto diferente a las sesiones anteriores. Va a ser una sesión bastante más pesadita en el ámbito matemático, en el ámbito estadístico. Y en esta sesión ya vamos a entrar a lo que es el caso Patagonic, ¿sí? El caso Patagonic es un caso muy bonito. Vamos a utilizar una plantilla de solución, que es una plantilla genérica, que es la plantilla de la que les vengo hablando hace bastante tiempo. Es una super plantilla que les va a permitir hacer varias cosas, evaluar varias cosas. Está absolutamente todo automatizado. Es realmente una belleza, ¿no? O sea, yo creo que no es por echar flores a este módulo ni nada, simplemente el hecho de tener esta plantilla vale todo el curso, ¿no? Entonces, realmente es muy útil. Lo que vamos a hacer hoy es, por favor, ir a su plataforma y descargar el caso 5, Patagonic. Descárguenlo porque hice una pequeñísima actualización el día de hoy. Si lo tenían descargado, olviden ese, utilicen este. También descárguense, por favor, este archivo que dice Producto Interno Bruto Bolivia y la plantilla de proyección Patagonic. Estos O tres. sea, el este nuevo, ¿hay que descargar el nuevo, me dice? Sí, Yo ya lo tenía descargado. Ahí, hoy en la tarde lo actualicé, ¿no? Bien adelantado, Iván. Se debió bajar todo el material al principio. exactamente. Está bien. Siempre hay pequeñas actualizaciones, pequeñas mejoras que se hacen. Ya. ¿Listo? Entonces iremos bajando eso. Yo ya lo tengo acá bajado. Y pues sin más trámite, vamos directamente a la revisión del caso Patagonic, ¿sí? Patagonic es una empresa boliviana, es una empresa real, es una empresa de mi familia. Sin embargo, los datos que estamos viendo no son los datos reales, ¿sí? Hemos obviamente cambiado los datos por un tema de confidencialidad. Sin embargo, muchos aspectos del caso son reales, ¿ok? Entonces, vamos a ver este caso que es bien completo, bien bonito, ¿sí? Caso Patagonic, proyecciones y presupuestos. Es un caso elaborado por mi persona, así que no lo van a encontrar en otro lado. A ver, usted ha sido contratado como gerente financiero de Patagonic Incorporated, que es una empresa boliviana, pero con capitales extranjeros, con 35 años en el mercado nacional, que se dedica principalmente a la importación de artículos de ferretería y prestación de servicios referentes a consultoría e instalaciones de equipamiento. Entonces, ¿a qué se dedica? Dos cosas. Artículos, compra y vende, y hace consultorías además, ¿sí? Capacitaciones, qué sé yo. Bien, entonces tiene dos líneas de ingreso, no nos olvidemos eso. La empresa ha pasado por varios cambios recientes, incluidos cambios en personas en la alta gerencia, directorio y personal contable. Estos cambios surgieron como resultado de una renovación y de un cambio de cultura empresarial, pasando de ser una empresa familiar a una empresa mediana con todas las características y potencial para convertirse en una empresa próspera en el futuro. Justamente hoy estuve en reunión con la gerente general de la empresa. Estábamos hablando de algunas cuestiones y pues eso ha llevado a que actualice el caso, ¿no? Bien. Actualmente la empresa cuenta con dos fuentes de ingreso estipuladas en el párrafo anterior. Casi la totalidad de los artículos de ferretería son importados y cuenta con una representación exclusiva, por lo que la competencia a nivel nacional es nula, ¿sí? O sea, no existe competencia a nivel nacional. Esta empresa tiene, por ejemplo, la representación de la gotita o de Poxipol. Seguramente conocen estos productos, ¿no es cierto? Sí, la representación es completamente real, ¿no? Y bueno, la empresa puede centrarse simplemente en la demanda interna de los mismos sin preocuparse de la oferta de la competencia. Pese a que sí tenemos el tema de contrabando, ¿no? De Argentina, siempre anda llegando contrabando, pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir con eso. Los servicios, por otra parte, están estrictamente restringidos a consultorías e instalación de equipamiento y se ha observado que existe una correlación y crecimiento interesante que muestra un 65% de correlación con el PIB sectorial de industria y manufactura a nivel nacional. O sea, que cuando el PIB de manufactura crece en 1%, yo crezco en 0,65. ¿Sí? Eso es lo que me dice un análisis de correlación. Entonces ya me están dando algunas pautas para ir proyectando el tema de demanda.
Con todos los cambios internos y administrativos que la empresa ha atravesado, usted tiene limitada información sobre el pasado de la empresa. Concretamente, usted cuenta con los últimos 3 estados financieros auditados y fiscales y algunas series de datos sueltas de anterior data que se muestran en las tablas anexas. Sin embargo, no tiene datos sobre la evolución de la empresa en las casi 4 décadas que tiene y tampoco tiene información sobre los nuevos planes comerciales que tenía la anterior administración. Básicamente porque la anterior administración ha sido echada y tenemos nueva administración. Por este motivo y en el afán de hacer la mejor gestión posible, se le ha solicitado hacer un presupuesto para las próximas 10 gestiones como mínimo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un presupuesto maestro que va a ser la traducción de un plan estratégico hacia un presupuesto que es en realidad lo que es un presupuesto, ¿no? La idea de este presupuesto es que refleje los lineamientos estratégicos, planes y tácticas de la nueva gerencia de la que usted es parte. Es decir, se le ha pedido dar continuidad y acelerar la renovación con vistas a cambiar una empresa familiar en la consolidación de una gran empresa en la próxima década. Con el propósito anterior, usted ha sostenido varias reuniones con la alta gerencia y el directorio de la empresa para establecer los pilares básicos de la estrategia de la empresa, los cuales se resumen a continuación. Entonces, acá tenemos 8 puntos que deben ser tomados en cuenta en todo momento. Entonces me dice, la empresa es una empresa madura, es necesario generar una nueva época de alto crecimiento, pero esta vez en servicios. Con este propósito, piensan destinar hasta el 10% de las ventas en servicios en gastos de marketing, centralizado en industrias específicas y enfocándose en necesidades únicas mediante la importación de maquinaria a medida de las necesidades empresariales. Se espera tener una continuidad con las ventas de productos y se considera que la situación de representación exclusiva de ellos se mantenga sin variación durante los 10 años próximos. Entonces, vamos a potenciar mucho todo lo que es consultorías y vamos a continuar, como hemos estado, con lo que es productos de ferretería. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿O todo clarísimo? ¿No? Sí, va claro. Sí, perfecto. Bueno, aprovecho la pausa para invitar a Alejandra, Rodolfo, Luis René, Oscar y Luis a encender las camaritas. El margen bruto de la empresa debe mantenerse o mejorar. Esto tomando en cuenta de que la totalidad de gastos operativos son afectados por la expectativa de inflación del 2.5 anual para los próximos 10 años, pero no así los contratos relacionados al costo de ventas. Entonces, todo lo que es GOPERS va a estar afectado por inflación, pero no el costo de ventas. Se sabe que actualmente el manejo de inventarios es ineficiente, ya que se podrían mover estos al doble de velocidad de lo que se hace ahora. Importantísimo esto, ¿sí? Entonces, los inventarios somos muy lentos moviendo, ¿sí? O sea, importamos y podríamos hacerlo al doble de velocidad. Se sabe que la empresa tendrá que invertir en activos fijos los años 3 y 7 de proyección y se asume que estos activos tendrán 7 años de vida útil. Es decir, no va a haber reposición, ¿no es cierto?, de estos activos durante el periodo de proyección. Esta inversión constituye la reposición de activos por un monto de 1.600 y 1.900 respectivamente. Entonces son activos que ahorita están, pero que en el año 3 y 7 tenemos que reponer, pero ya no hay reposición después de eso, ¿no? No se espera una renovación en intangibles, por lo que se esperaría que esta cuenta vaya disminuyendo hasta su extinción en el tiempo. Se espera conseguir una mayor cantidad de ventas, otorgando créditos directos, flexibles, sin intereses para las ventas de servicios hasta 180 días. Los días de cuentas por cobrar totales, tanto de productos de servicios como de ferretería, son de 287. Entonces, el total de cuentas por cobrar, no separado, sino el total, tiene 287 días. Asimismo, su red de contactos ha dado frutos, obteniendo el doble de días en cuentas por pagar que actualmente se tiene. El 10% de las ventas totales se destinarán a inversiones permanentes en el extranjero, las mismas que reditan un 15% anual sobre el saldo de capital de la gestión anterior. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa agarra y ni bien tiene platita, la saca al mercado de valores en Estados Unidos. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque le reditúa bien. ¿Sí? La idea de la gerencia actual es financiar todo lo anterior mediante la generación interna de recursos, es decir, mediante las utilidades acumuladas. En caso de que estos fondos no alcancen, la empresa tiene el objetivo de financiar necesidades de corto plazo con una línea de crédito de corto plazo y necesidades de largo plazo con fondos de largo plazo. La actual gerencia considera que en ningún caso los gastos financieros de la empresa puedan sobrepasar el 30% del EBIT.
Entonces son muy conservadores estos ñatos, ¿no? Lo que constituye el límite máximo de endeudamiento que podría soportar. Si este nivel de financiamiento fuese insuficiente, la actual gerencia y directorio han establecido su voluntad de pedir nuevos aportes de capital a los socios. Entonces, por ningún motivo se van a prestar más plata o plata que represente 30% del EBIT en gasto financiero, eso ya no va, ¿sí? Entonces, están incluso dispuestos a poner más plata a ellos, pero no prestarse más plata. Se estableció una política de repartición de dividendos del 20% de las utilidades de la gestión y esta política será solo modificable en caso de no existir utilidades o no poder acceder a financiamiento externo. ¿Sí? Entonces tengo dividendos del 20% siempre. A continuación se muestran los estados financieros de las 3 últimas gestiones. Tengo 18, 19 y 2020. Obviamente 2021 no hay porque todavía no hemos cerrado. Y tengo, vamos a ver si hay algo raro. Disponibles, cuentas por cobrar, cuentas comerciales, realizables, cuentas no comerciales, anticipos al personal, anticipos a socios, otros activos circulantes, circulantes diferidos. Creo que son cuentas bastante estándar. Realizables, tengo activos fijos, inversiones permanentes, otros activos no circulantes, intangibles, no hay ningún lío. En pasivos voy a tener deuda, vencimiento corriente de la deuda, bancos, cuentas comerciales, anticipo de clientes, obligaciones fiscales sociales, cuentas por pagar, otros pasivos corrientes por pagar, operativo y no operativo, normal, no hay nada raro por ahí. Deuda financiera de largo plazo, cuentas comerciales por pagar, provisiones y reservas, otros pasivos no corrientes. Tengo en patrimonio, capital social, aportes por capitalizar, ajuste global al patrimonio, una reserva legal y tengo los resultados acumulados por distribuir o capitalizar y el resultado de la gestión. Entonces tengo mi balance completito y acá tengo el estado de resultados también completito. ¿Estamos? Usted ha recabado información sobre las condiciones de crédito en varias instituciones financieras. Actualmente se sabe que trabaja con el BNB y cuenta con una línea de crédito recientemente aprobada y aún sin uso. Entonces ya está aprobada, pero no hemos tocado un mango de la línea de crédito. ¿Sí? Entonces, y con el crédito vigente según los pasivos de los estados financieros, las condiciones de financiamiento se detallan a continuación y se asume que podría endeudarse hasta los límites establecidos por la alta gerencia en estas mismas condiciones. Entonces, actualmente tengo una deuda de largo plazo de 20.320. Esto seguramente va a estar en el pasivo. ¿Dónde vamos a encontrar la deuda de largo plazo? Voy a tener deuda financiera a largo plazo, 18, y voy a tener seguramente... Con esto más van a ser los 20.000, ¿sí? Deuda financiera de corto y largo plazo. Ahí está. Y tengo una línea de crédito de 10.000, plazo remanente, tasa de interés 6.50 en ambos casos, está con crédito productivo. Adicionalmente, usted ha establecido que generará deudas de corto plazo para el financiamiento de capital de trabajo según el detalle expuesto. Voy a tener deudas de corto plazo y sobre giros. El 2021 nada, 2022 500, 600, 700, 800, 900. Las tasas de interés van a ser del 10%. Deuda a corto plazo y sobre giros, voy a tener el detalle para cada uno de los años. Restantes hasta el 2032 y también la tasa va a ser del 10%. Le han proporcionado las ventas trimestrales de productos de los últimos 30 años. ¿Para qué? Para saber cuánto voy a vender, ¿no es cierto? Usted cree que puede proyectar utilizando esta serie con una técnica de desestacionalización o aplicando filtros o mediante regresiones lineales. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Asimismo, usted deberá proyectar las ventas como una proporción de una serie proyectada del PIB de manufactura de Bolivia. Vemos acá tengo los datos, son trimestres ordenados del más antiguo al más reciente. Entonces, uno es el antiguo, estas han sido sus ventas y tengo 140 datos trimestrales de ventas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces es una serie bastante larga. Usted ha recopilado la información sobre el PIB de Bolivia y el PIB de la industria manufacturera para poder predecir las ventas de servicios de consultoría de la empresa. Esos datos se presentan en el archivo Excel que tiene como fuente el Instituto Nacional de Estadística. Literal, lo he sacado del INE. ¿Sí? Literal. En este mismo archivo encontrará las proyecciones del PIB total de Bolivia. Usted deberá utilizar su criterio para la proyección del resto de cuentas, ya sea utilizando promedios simples, móviles, de crecimiento en línea recta, valores arbitrarios, siempre fundamentados en supuestos
que los sostengan. Ese es el caso, señores. ¿Sí? Ese es el caso. Entonces, vamos a abrir la plantilla de solución, que es la plantilla de proyección acá de esto. Y vamos a ver que, bueno, ya les he hecho yo el volteo de los estados financieros. Entonces, todos los estados financieros ya están. Lo que tenemos que ver un cachito es ver si están correctos. Entonces, vamos a ir comparando nuestros totales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si pueden tener el Word al lado, yo estoy teniendo el Word en mi otra pantalla. Entonces, vamos a ver. Activos totales, 29,411, 40,607 y 40,235. Perfecto. Una revisión de activos circulantes, 11,295, 21,617, perfecto. A ver si encuentran alguna discrepancia, ¿no? Para ver si me he equivocado al copiar. 18,116, 18,990, todo bien. Pasivos. Tengo 7,626, 688, ya está bien copiadito. Voy a tener pasivo no circulante, 12,627, 23,539, 21,177. Parece que está todo, ¿no? Den una chequeadita, les doy un par de minutitos. Revísenlo, pero parece que está todo bien. Yo ya voy a revisar el estado de resultados muy rápidamente. Sí, está todo bien. Otro 13, está todo bien. Solo estoy revisando los totales. ¿Sí? Parece que está todo bien. ¿Sí? Les voy a pedir que vayan avanzando esta planilla conmigo, como el día de ayer, porque si no nos vamos a perder y nos vamos a perder bien feo. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan avanzando con esto. ¿Han ubicado alguna discrepancia? ¿Cómo estamos, Ignacio? ¿Alguna discrepancia? No, no, por el momento no, dicen todo Ahora está bien. creo que todo está bien, ¿no? Entonces, ya, sin más, vamos a empezar a trabajar en esto, ¿sí? Tenemos al 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020. El tipo de cambio yo voy a querer que sea 1, ¿listo? Entonces, por favor, vayamos poniendo 1 en el tipo de cambio. Eso es para que no me convierta la moneda, ¿no? Lo va a dividir entre 1, entonces no va a haber ningún tema de conversión. Vamos a ver esta primera pestañita donde dice volteo. En este volteo yo voy a tener el balance general, tengo el estado de resultados y listo. No tengo nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo el mundo ok con eso. Automáticamente, esta subplantilla que es la plantilla genérica, ya les da su análisis vertical. Fíjense, acá te dice, si el activo representa 100%, 38% está en activo circulante, 62% en activo no circulante, y estos van a ser los porcentajes por cada cuenta. Entonces te está No, dando... no está compartiendo la pantalla, disculpe. Ay, perdón. Cuando me dices dónde, aquí, fíjese, ahí ya no sé dónde está. Correcto, ha sido mi error. Mil disculpas. Mil disculpas. Acá, perdón. Ahora sí se ve. Sí, se ve. Mil disculpas. Bien, entonces, perdón, como les comentaba, era mucho más fácil viendo esto. Como les comentaba esto, vamos a tener acá la hoja del volteo. En el volteo vamos a tener el balance general, que hemos revisado que todo cuadre, y tenemos el estado de resultados. Si ustedes se van acá a la segunda hojita, que es la hojita de índices, acá, como les decía, ustedes van a tener ya el análisis vertical completamente hecho para cada uno de los 3 años. Entonces, acá tienen la estructura, ¿no? Por ejemplo, para el último año, si los activos representan el 100%, 48% están en corto plazo, 52% están en largo plazo, y estos van a ser los porcentajes de cada una de las cuentas. No sé si todo el mundo lo puede ver, Isidro. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo para pasivo y patrimonio. Voy a tener mis análisis verticales acá. ¿Sí?
Y lo mismo para mi estado de resultados, que lo he resumido y vamos a tener un estado de resultados resumido con un análisis estructural acá. ¿Sí? Ahora sí todo el mundo lo puede ver. Esto te debería salir automáticamente. ¿Con qué? O sea, con el volteo que hemos hecho en la primera parte, esto es automático. ¿Listo? Bien, además de eso, nos da los índices financieros: capital de trabajo, coeficiente de liquidez, prueba ácida, estructuras de capital, rotación de cuentas, días de cuentas por cobrar. Acá tengo 289, 328, 296. Acá tengo rotación de cuentas por pagar, rotación de inventarios, tengo retornos sobre patrimonio, retornos sobre activos, capacidad de pago corto plazo, capacidad de pago proveedores, capacidad de pago operativo, capacidad de pago largo plazo, deuda financiera, porcentaje de capacidad de pago de corto plazo, porcentaje de capacidad de pago de largo plazo, el porcentaje de capital de las cuotas pactadas y la tasa de reinversión que estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, absolutamente todo esto me da automáticamente la plantilla, que es un plus enorme, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí. Además de eso, me hace el balance, ¿sí? En el balance me va a voltear todos los datos que ya hemos puesto y me va a dar, obviamente, el tema del control. Y además de voltearme todo esto, lo que hace es darme el estado de resultados acá a la derecha y el flujo de caja ya armado. Entonces te hace todo. Tú simplemente pones los estados financieros y ya te bota absolutamente todo. De ahí dependerá de ti hacer el análisis financiero con estos datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Supuestos. Acá es donde tenemos que empezar a trabajar. Fíjense, ¿cuál es nuestro último año? Nuestro último año histórico es 2020. Entonces, en nuestros supuestos, yo voy a tener que hacer supuestos para el 2021, 2022, 23, 24, 25, 26, hasta el 2032. Y voy a hacer esas proyecciones enteras, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar mucho sobre esta plantilla de supuestos y sobre la plantilla de administración financiera, que es donde vamos a administrar nuestra deuda que el caso nos ha dado. No sé si se acuerdan, tenemos tanto deudas a largo plazo como deudas a corto plazo. ¿Sí? El resultado de esto va a ser un balance proyectado, donde voy a tener mi balance, voy a tener mi estado de resultados, voy a tener mi estado de flujo de efectivo, voy a tener el análisis gráfico, voy a tener los índices proyectados, absolutamente todos los índices, voy a tener un resumen ejecutivo para poder presentarlo y voy a tener absolutamente todo lo necesario para presentar mis presupuestos. ¿Estamos de acuerdo en la utilidad? ¿Qué les parece esta plantilla? ¿Es útil? ¿No es útil? Sí, sí, es súper útil. Yo creo que les facilita un montón el trabajo. ¿Por qué? Porque automatiza todo, ¿no? Sí, sí, muy aplicable. Sí, muy Automatiza aplicable. bárbaramente. Sí. Bien, entonces vamos a tener que trabajar en esto y en lo primero que tenemos que trabajar, fíjense, es en esto: crecimiento de ventas de productos y de servicios. Tengo que ver ahí qué vamos a hacer con las ventas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy no vamos a utilizar tanto esta plantilla, sino que vamos a dedicarnos a determinar la demanda para mis dos líneas de ingresos, para productos y para mis servicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso nos vamos a ir al final de nuestro Excel. Y si ustedes se fijan, les he puesto dos pestañitas. Uno que dice ventas trimestrales y otras que dice datos PIB manufactura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto de datos PIB manufactura, fíjense, tengo el periodo, el primer trimestre, que es antiguo. ¿Cuánto fue el PIB? ¿Cuánto fueron mis ventas? ¿Cuál es el trimestre? ¿Y de qué año es? Entonces, tengo desde 1990 todos los datos históricos hasta el 2019 y el 20, que son datos medio proyectados, medio que históricos. Tengo el cierre del 2020, ¿no? Como último datito. Sin embargo, acá no habían datos del INE todavía, entonces estos de acá son datos proyectados del INE. Ojo,
tengo los datos proyectados de cuánto va a ser el PIB de Bolivia del 2021 hasta el 2032. Esto no me lo he inventado. Esto está en la página del INE. ¿Sí? Ustedes se pueden bajar los datos que les he pasado y estos datos van a coincidir con los datos que están viendo acá. Esto lo tiene la página del INE, está recientemente bajado y van a tener los distintos periodos, ¿sí? Desde 1990, que son justo los datos que tenemos, hasta el 2020, ¿no? Y bueno, también vamos a tener las proyecciones del 2020 hasta el 2032 del PIB. Entonces, no son datos inventados. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sabemos de dónde se pueden obtener. Este no es un secreto de Estado. Es fácilmente, se puede obtener esto fácilmente. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar con esto? A ver, fíjense, yo tengo mi PIB y tengo mis ventas, ¿no? Lo primero que yo tengo que analizar es ver cómo se han movido históricamente estas variables. Entonces, yo para eso puedo acudir a un análisis gráfico y el análisis gráfico, ustedes van a tener dos tipos de gráficas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a graficar hasta el 2020. Si me permiten hacer esto. Y si yo le doy estas líneas, ¿sí? Lo que me va a dar es una serie que es el PIB y una serie casi invisible porque es muy chiquitita la de ventas, ¿no es cierto? Entonces es demasiado pequeña como para ver variaciones. Si se fijan, o sea, acá tengo 12 millones, acá tengo 1000. Entonces, acá simplemente voy a ver las dos. Pero si yo quisiera saber cómo se mueven estas dos gráficas, yo lo que podría hacer es insertar algo que se llama un scatter graph, ¿cierto? Entonces, un scatter graph va a ser esta en puntitos, ¿sí? Y ustedes van a poder agarrar y ver este tipo de gráficas. Entonces, vamos a ver las gráficas acá, donde yo voy a tener en mi inciso Y. Vamos a ver esto. ¿Por qué no puedo cambiar el tipo de gráfica? Raro. Un segundito. ¿Alguna idea por qué no puedo cambiar mi tipo de gráfica? Quizás he tomado datos que no debía, pero un cachito. Vamos a ver la relación de nuevo, solo números, sin datos de arriba. Bien, vamos a insertar un scatter graph y queremos verlo acá. No me permite. Qué cosa más rara. ¿Alguna idea de por qué no me permite cambiar el tipo de gráfica? ¿Será por el tema de decimales, puntuación? Porque está No, con comas y el otro es miles. sí, he estado viendo, si te fijas, está el número tal como está, ¿no? Entonces yo podría agarrar y decirle, simplemente copiate el formato de esto y ahí se va todo, ¿no? No habría ningún problema. Entonces no creo que sea por eso. ¿Tipo de gráfica? No creo. Si se va a veces a gráfica sugerida y ahí a elegirlo desde ahí y no directamente desde Scatter, probablemente lo pueda cambiar. ¿Y dónde está gráfica sugerida? Ahí en Recommended Charts. Ya. Y por ahí, a partir de ahí, se pueda cambiar. Alguna vez me ha pasado. Nada te cuento. Ya. Qué raro, ¿no? Sí. Yo se los quería poner así en color negrito para que se vea mejor, ¿eh? No se puede. Raro, raro. Bueno, se ha rayado el Excel. ¿Qué vamos a hacer? Ya, entonces vamos a insertar un scatter graph y en este scatter graph vamos a ver un poquito cómo se ve. ¿Notan una tendencia en esta gráfica? Es una tendencia clarísima, es una tendencia ascendente, pero tengo ciclos. No sé si ven los loops, si ven los espirales. ¿Sí? Sí. Estos espirales se van a dar porque una gráfica o una serie de tiempo va a estar compuesta por tres componentes. El primer componente es la tendencia, ¿sí? Acá tenemos una tendencia claramente ascendente, ¿sí? El segundo componente de esta gráfica
va a ser la estacionalidad. Entonces, la estacionalidad son estos loops, son estos círculos que estamos viendo, ¿sí? Que cada trimestre baja en cierto porcentaje, pese a que en general sube. Y el tercer componente va a ser el componente del error. Entonces, nosotros vamos a tener que intentar predecir. Fíjense, nosotros podríamos agarrar y predecir a través del tiempo, lo cual estaría muy mal hecho, ¿no? O sea, si yo agarro y digo esto contra el tiempo, quiere decir que mis ventas dependen de cuánto tiempo estoy en el mercado, que es un absurdo, ¿no es cierto? Entonces, es mejor obtener datos de alguna otra variable de la que realmente se tenga una dependencia. Por el momento, tengo la variable del PIB, y yo voy a querer pronosticar acá en este amarillo, quiero llenar estos datos en amarillo con las ventas proyectadas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo el PIB proyectado y tengo la relación del PIB con las ventas histórica. Entonces, voy a utilizar esta relación histórica para proyectarme hacia el futuro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, para esto vamos a utilizar una técnica de desestacionalización que es muy sencilla, ¿sí? Vamos a utilizar esta técnica que es muy, pero muy fácil de utilizar. Y va a ser una técnica de centralización de datos, ¿ok? Entonces, acá yo me voy a generar un promedio 1, me voy a generar un promedio 2. Entonces, lo que yo quiero es promediar mis datos, ¿sí? Entonces, en promedio 1, yo voy a sacar un average de los 6 datos. ¿Por qué 6? Porque tengo 4 trimestres y yo lo quiero centralizar. Y lo voy a querer centralizar en el trimestre 3 o 4. Centralizar es sacar el promedio verdadero de todo el año, digamos, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a agarrar los 6 primeros datos y le voy a decir, sácame promedio de esto. En el promedio 2 voy a sacar un promedio. Pero creo que solo ha sacado promedio de los primeros 5. A ver, vamos a ver. Sí, y además le he tirado promedio del 2, 4, 5. Y además le he tirado promedio del PIB, tengo que sacar de ventas, ¿no? Y el promedio 2 tiene que ser un average ¿de qué? De esto. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, estoy sacando en el promedio 1 desde el primer dato y en el promedio 2 desde el segundo dato para centralizarlo en el 3. Como es un número par, 6, la mitad, ¿cuál es? ¿No es cierto? Es Entre 2 y 3. claro. Entonces, necesito un segundo promedio para hacer esto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es sacar los promedios para toda la serie que tengo datos. Entonces, para toda la serie que tengo datos es hasta el 2020, precisamente hasta el cuarto trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que ya van a ver algunos datos que no me interesan. Por ejemplo, esto ya está tomando datos que no funcionan, ¿no es cierto? O sea, que no existen datos. Fíjate, están vacíos. ¿No ve? Y este está tomando también datos que van a estar vacíos. Entonces, yo no quiero datos vacíos. Yo quiero datos que estén completamente llenos. Entonces, voy a tomar mis datos hasta acá. Y estos de acá los voy a borrar. ¿Sí? No quiero datos vacíos. Me voy a asegurar que todos mis datos estén llenos. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente le he sacado promedios. Ahí podemos jalar uno más, ¿no? El promedio, ¿no? No, en el promedio 1 podrías, pero el promedio 2 no. Sí, ahí tienen que ser lo mismo los dos. Sí, tiene que ser la misma cantidad de datos. Bien, entonces acá vamos a sacar el promedio general. Y el promedio general va a ser un average de estos dos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos sacado promedio de mis datos 1, promedio de mis datos 2 y un promedio de mi promedio 1 y 2. ¿Sí? Este promedio ya es mi dato centralizado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que agarrar y generar un índice de estacionalización. Vamos a generar un índice de estacionalización. ¿Qué es el índice de estacionalización? Vamos a agarrar y vamos a decir que mis ventas de esto
sobre el promedio general va a ser mi índice de estacionalización. ¿Qué quiere decir ese 0.54? Quiere decir que el primer trimestre de mis ventas, usualmente vendo 54% de lo que en promedio vendo cada trimestre. Entonces, tengo una estacionalización donde el primer trimestre del año vendo bastante menos. O sea, la mitad de lo que vendo en promedio en todos los otros trimestres. No sé si se entiende. ¿Sí? Vamos. El 0.54, eso, gracias. ¿Sí? ¿Sí me pueden ir siguiendo con el Excel? Podríamos haber tomado el promedio de 8, de 8 datos. Pero no te sirve porque tienes 4 trimestres, ¿no? Entonces quieres agarrar todo el año, centralizado en 3. Okay. No te serviría eso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el índice de estacionalización para todos. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, esto no nos sirve de nada, ¿no? Esto es divisiones entre 0, no hay datos. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es agarrar y sacar los índices de estacionalización por trimestre. Voy a tener trimestre 1, voy a tener el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tengo los trimestres. A ver, espera un cacho. Acá tengo los trimestres y acá tengo los índices de estacionalización en promedio. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es generar, bueno, quiero hacerlo rápido, entonces lo que vamos a hacer acá es generar una nueva hojita. Y en esta nueva hojita, yo aquí en la anterior donde estaba trabajando, le voy a aplicar un filtro y le voy a decir, ¿sabes? Dime, quiero ver solo los primeros trimestres. Y en los primeros trimestres voy a agarrar y me voy a copiar esto. ¿Ok? Entonces, acá voy a tener datos, copiar. Y ahí tengo los datos del primer trimestre. Voy a agarrar y le voy a decir, quiero que me des los segundos trimestres. En los segundos trimestres voy a agarrar de nuevo los datos. Me voy a ir a mi nueva hojita y le voy a decir, copia los datos acá. Voy a agarrar mis terceros trimestres. Entonces aplico el filtro, quito el 2, pongo el 3. Voy a tener mis terceros trimestres. Y voy a tener mis cuartos trimestres de la misma forma. ¿Llegaremos hasta acá, por favor, todos? Bien. Entonces, acá voy a copiar mi hojita. Voy a quitar el filtro. Y voy a copiar mi tablita que la tenía acá. Entonces, acá voy a tener el average. ¿Cuánto me representa en promedio la estacionalización de 1? ¿Cuánto me representa la estacionalización de 2? ¿Cuánto me representa en promedio la estacionalización de 3? Finalmente, ¿cuánto me representa en promedio el índice de estacionalización de 4?
Y listo. Ahí tengo mis índices de estacionalización. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es desestacionalizar mi serie. Entonces voy a ir a datos, le voy a quitar el filtro y le voy a poner la serie desestacionalizada, ¿cierto? ¿Cómo desestacionalizo mi serie? Simplemente a mi dato de 60 que van a ser mis ventas, ¿sí? ¿Todo bien, Ignacio? Provecho. Entre mi índice de estacionalización, ¿sí? O en realidad por debería ser, ¿no? Por mi índice de estacionalización. A ver, espera un cachito. No. A ver, espera un cacho. Voy a tener mi serie con estacionalización. Para quitarle la estacionalización, tengo que dividirlo, no multiplicarlo. Creo que lo tengo que dividir, no multiplicar, chicos. Pero por el índice general, ¿no? El recién sacado. ¿Cómo es eso? No, por el índice de estacionalidad que decía, ¿no? De estacionalización. Ujú. El general, ¿no? Por trimestre. Claro. A ver, espérame un cachito. Sería, a ver, vamos a hacer una pruebita ya. Sería esto entre esto para quitarle, perdón, el índice general, tienes razón acá. Esto entre esto de acá. Ese es para el 1. Correcto. Esto va a ser entre esto de acá. Esto es para el 2. Y va a ser esto entre esto de acá. Ay, perdón. Entre esto de acá. Eso es para el 3. Y va a ser esto entre esto de acá. Y eso va a ser para el 4. Sí, es dividido, por favor. No sé qué ha sucedido acá. Ahora sí. Y listo. Entonces lo que puedo hacer ahora es copiar mi serie desestacionalizada para los próximos 4 trimestres. ¿Sí? Entonces voy a tener mi serie desestacionalizada. Y esto es, estoy quitando esos loops, estoy quitando esas vueltitas que daba, ¿no? Claro, es una suavización, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para poder proyectar solamente con tendencia. ¿Cierto? Entonces, si le estoy quitando la estacionalidad a esto, yo voy a poder agarrar y tener una serie mucho más limpia, donde yo voy a tener, por ejemplo, la serie desestacionalizada, que va a ser esta, ¿sí? Y la voy a querer comparar, esta serie desestacionalizada, con el PIB, ¿no? No sé qué he hecho acá. Va a ser este valor versus estos valores. Entonces, ojalá me agarre bien los datitos. Entonces le voy a decir que me haga un scatter graph y está al revés mi serie. A ver, quizás sea más fácil irnos directamente por un scatter graph. Y le voy a decir, quiero un scatter graph. Voy a seleccionar los datos. Y le voy a decir... ¿Por qué no me da esto? Access labels. Qué trucho. Ya. De mi modo, me voy a tener que copiar el PIB, ¿ya? Ya. Entonces, ahora sí, vamos. Me he copiado el PIB, toda la serie, y acá le voy a decir que inserte un scatter graph de esto. Vemos una serie muchísimo más suavizada que tiene bastante más énfasis en lo que es la tendencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta serie?
lo que vamos a hacer es añadir un trend line, por ejemplo, y decirle a este trend line, sabes, quiero que me des la ecuación del gráfico y quiero que me des el R cuadrado. Acuérdense que el R cuadrado o el coeficiente de determinación lo que te dice es, esto está al revés, chicos. ¿Notan los ejes? Debería estar el Y en las ventas y el X al otro lado. Ay, Excel hace lo que quiere a veces. Bien, ahora sí, aunque no crean, eso soluciona el tema. Vamos a graficar bien, ¿ya? Si no, nos sale mal todo. Ya. Ahora sí. Ahora sí tenemos las tendencias. Ahora sí le podemos decir, sabes, necesito que me des un trend line, necesito que me des la ecuación y necesito que me des esto. Y con esta ecuación me dice que tengo una capacidad predictiva del 96%. Es decir, que el eje X predice el 96% de lo que sucede en el eje Y. Entonces, esto le vamos a poner un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación, yo ya voy a poder ir prediciendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, para mi eje X, yo ya tengo todo lo que es el PIB, ¿no es cierto? Es más, estos datos igual ya los tenía de acá. Entonces tenía este dato y tenía este dato y tenía este dato. Entonces, si ustedes se fijan, si yo quiero calcular los datos proyectados, ¿sí? Igual ya tenía todos los del 2020, no hay ningún problema, que los habíamos quitado simplemente por la técnica de proyección, y me faltan estos del 2021, pero yo ya tengo estos datos del 2021 para el PIB, ¿no es cierto? Si se fijan, tengo todos los datos proyectados del PIB hasta el 2032. Sin mayor inconveniente, tengo todos los datos acá. Entonces, si tengo el eje X de mi gráfica, y en mi gráfica me dicen, aquí está X, simplemente reemplazo, añado esto y mediante esta ecuación ya lo puedo hacer. De igual forma, puedo determinar estos números en vez de graficar directamente con funciones en Excel. ¿Cómo puedo determinar esto? Puedo determinar, por ejemplo, el intercepto a través de una función. Intercepto a través de una función que es intercept. Y en la función intercept me dice, ok, ¿cuáles son tus yes? Entonces yo le voy a dar mis yes. ¿Se acuerdan cuáles eran mis yes? Creo que hasta aquí eran mis yes. Estos serán mis yes. ¿Cuáles son tus x? Le digo, estos son mis x. Creo que era hasta ahí, ¿no? A ver, vamos a ver si me ha dado el mismo número. Creo que no me ha dado el mismo número. 348. Entonces no estoy tomando los mismos datos. Vamos a ver los datos que está tomando. Hasta 1162 está tomando. Entonces esto también debería tomar hasta, obviamente, hasta aquí y esto hasta aquí. Y ahora me va a dar los menos 348.11, que es el mismo dato que me da acá. Y para sacar la pendiente va a ser una función que se llama slope o pendiente en español. Y acá tengo ¿hasta dónde era? Hasta aquí, ¿no? Me está pidiendo los yes, le doy los yes, le doy los x. Y listo. Entonces, ¿cómo puedo yo proyectar mis ventas para el 2021, 22, 23, etcétera? Lo que yo puedo hacer es agarrar y decirle, este es el intercepto, lo congelo, más la pendiente por X. Entonces, como tengo esos datos ya proyectados, ¿sí? ¿Dónde está la pendiente? Congelo. Y listo. De esa forma acabo de calcular mis ventas proyectadas hasta el 2032. Ahora, ojo,
Esta es una serie desestacionalizada. Si quiero hacer mis proyecciones de manera decente, ¿qué tengo que hacer ahora? Si le he quitado para proyectar con tendencia, ahora, ¿qué tengo que hacer a esa proyección que ya no tiene, que no tiene estacionalización? Le tengo que estacionalizar, ¿no es cierto? Entonces voy a estacionalizar la serie y con esto voy a estacionalizar. ¿Cómo la estaciono? ¿Cómo estacionalizo la serie? Este número, ahora ya no lo divido, sino lo multiplico por este número. El 2 voy a agarrar y lo voy a multiplicar por el 2. El 3 por el 3. El 4 por el 4. Y esta ya va a ser mi serie estacionalizada. Y esta ya es mi primera proyección decente de ventas. Y listo. Entonces, esta es mi primera proyección. Y la voy a poner en verdecito, ¿les parece? Para ubicarnos, seguramente vamos a necesitar esto posteriormente. Entonces, yo voy a agarrar y voy a tener trimestre. Voy a copiar algunos de los datos acá. Periodo. Voy a copiar seguramente trimestre, año. Ya. Voy a copiar mi PIB, como lo tenía antes. Y voy a copiar la serie de datos estacionalizado, donde estaban mis ventas estacionales. Estas van a ser mis ventas estacionales, que solo las tengo hasta acá. Las voy a copiar acá. Y seguramente, ¿qué pasa con esto? ¿Alguna idea por qué no está copiando? No importa. Sí, es que ahí le igualó de la columna original. Le puso igual a todo. Súper. Ahora sí ya debería estar. Perfecto. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esto? Vamos a sacar de mis proyecciones que acabo de hacer, que son estas. Y estas van a ser mis proyecciones ya hechas. ¿Sí? Esta es mi primera proyección a través de desestacionalización. Mi proyección número 1. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, agarro y veo cómo se está moviendo esta gráfica, voy a ver algo bien interesante, ¿sí? Voy a decir insertar una gráfica, quiero ver cómo se está moviendo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo acá? Está sucediendo que yo estaba con un crecimiento que parece exponencial, sin embargo, yo he igualado esto a un crecimiento lineal. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la regresión lineal que hemos hecho acá. Ustedes se fijan esa línea que se ha trazado en medio, esa es la regresión lineal que hemos hecho, esta línea punteada, ¿sí? Entonces, como vemos una tendencia exponencial, la línea va a estar por debajo y es exactamente la misma línea que está siguiendo acá los puntos. Entonces, acá le hemos devuelto su estacionalidad, le hemos dado la tendencia. ¿Por qué? Porque exponencialmente no vas a crecer para siempre. Entonces, le estás dando la tendencia, le estás dando la estacionalidad y le estás dando el error. Entonces, acá tienes tus ventas proyectadas y esta es una forma bastante elegante de proyectar ventas. ¿Alguna duda hasta acá?
Sí, perdón, el criterio se puede volver a indicar sobre por qué se han tomado 6 periodos si es que el trimestre consigue de cuatro trimestres. Esa parte Ujú. no me queda clara. Muy bien, Iván. Lo que sucede es de que tú tienes que centralizar el dato, ¿no ve? O sea, toda la idea de esta metodología es sacar promedios, ¿no ve? Entonces, tú no puedes sacar un promedio del año nomás. Tienes que sacar un promedio del año y de la mitad de tu siguiente periodo para tener un promedio que incluya los dos, para tener un promedio representativo, digamos. Entonces, como tienes 4 trimestres en un año y en la mitad sería 2, por eso estamos utilizando 6 trimestres para centralizar el dato en 3. O sea, el promedio de 4 trimestres sería 2, o sea, en 2 trimestres. Claro, pero no te serviría de mucho. Eso te serviría con datos semestrales, por ejemplo. Ni siquiera necesitarías con datos semestrales de 3 semestres, no de 4. Depende del número de datos en el que consiste tu conjunto de promedios que estás haciendo, ¿no? Si son semestres, vas a tomar 3 semestres y vas a centralizar tus datos en el semestre 2, ¿no es cierto? Si son trimestres, vas a tomar 6 y vas a centralizar tus datos en el trimestre 3. La idea es centralizar los datos, ¿no? Podrías tomar 7 y centralizar en 4. Podrías, si quieres, hacer eso. No sé si se entiende, Iván. O sea, más o menos les digo la idea de centralizar, o sea, el punto medio, pero en realidad, o sea, el concepto, pero de que se toma en un periodo anual, o sea, estamos centralizando en 3 trimestres, pero la figura es como que de año y medio, ¿no ve? Algo así. O de Claro, medio. es que el promedio te da la mitad, ¿no ve? Ujú. Entonces, si tú le sacas el promedio a solo 4, no estás suavizando la serie para nada, porque no estás tomando los datos siguientes. O sea, necesitas hacer un análisis más grande que tu periodo de un año. Necesitas un análisis de 1 año y medio en este caso. ¿No podíamos haber hecho una suavización impar, digamos, tomar 5 trimestres y tomar el trimestre 3 como mitad? Puedes, pero estarías concentrando todo tu análisis más en un año y no te estarías pasando al otro año, lo que tus promedios variarían un poquito, ¿no? En el caso del mes, se tomarían, o sea, si fueran datos mensuales, Si fueran datos mensuales y tu estacionalización fuese mensual, lo que yo tomaría serían 18 meses. Los centralizaría en 9 o 10, depende de qué quieras. Pues la idea es tomar Entonces, el siguiente año más, ¿no sería igual tomar en este caso 8 periodos, lo que decía algún compañero? O Puedes si tomar es 8. Si mensual en realidad puedes tomar 24. 7, ¿no? 7 sería más bonito que 8. No habría ningún problema con 7. para que queden en el 4 como mitad, digamos, ¿no? Correcto. O sea, eso es, digamos, al criterio nuestro Sí. para hacer la suavización. Ahí. Hay que ir probando, ¿no? Cómo salen las cosas. ¿Sí? Sí. Bien, entonces esta técnica de desestacionalización es una técnica bastante útil, bastante sencilla, ¿sí? Nosotros vamos a ver otro tipo de técnicas que creo que ustedes ya las han visto, ¿sí? Y la siguiente técnica es simplemente la regresión lineal. No sé si se acuerdan de las regresiones lineales, ¿sí? Sí, sí. Donde ustedes pueden agarrar y decir, ok, tengo estos dos datos y con estos dos datos tengo todos los históricos. De acuerdo a los históricos voy a insertar una gráfica y con mi gráfica voy a tener el scatter graph. Están bien mis ejes, no hay ningún problema. Y con mi scatter graph lo que voy a hacer es centrarme en un punto y decirle, quiero una línea de tendencia, dame la ecuación, dame el r cuadrado de la ecuación. Voy a hacer que esto tenga un tamaño un poquito más grande. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, tu pendiente es de 0.0001x y el intercepto es de menos 400 y el grado, el coeficiente de determinación es de 0.86. O sea que el 86% del comportamiento de Y está siendo explicado por X, ¿no es cierto? Y esta es una regresión interesante
Sin embargo, es una regresión que yo le dejaría pasar pues a alguien que no sabe mucho de estadística, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no me dice si tengo realmente pruebas para poder hacer esto, ¿no? O sea, existen varias condiciones que seguramente las han visto en el módulo 1 para poder hacer regresiones lineales. Por ejemplo, yo no puedo hacer una regresión lineal si estoy trabajando con series no estacionarias, o sea, que tienen problema de raíz unitaria. Problema de raíz unitaria significa que las regresiones encuentran sus valores a través de operaciones en álgebra lineal. Entonces, son operaciones matriciales. Estas operaciones matriciales tienen que tener un determinante. Si es que no tienen determinante, no van a tener una inversa. Si es que no tienen una inversa, la regresión lineal no va a ser posible de ser determinada. Y por ende, tu ecuación va a estar mal, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace usualmente es ver si la serie es explosiva y si la serie es explosiva, no trabajar con esos números, sino trabajar con la primera derivada de esos números. Por ejemplo, no trabajar con ventas, trabajar con crecimiento de ventas. No trabajar con el PIB, trabajar con el crecimiento del PIB. ¿No es cierto? Entonces, yo podría trabajar con eso si es que las pruebas estadísticas me dicen que yo no puedo trabajar con esta regresión lineal. Entonces, para hacer las pruebas estadísticas, ustedes básicamente tienen que fijarse en 3 pruebas estadísticas. Tienen que fijarse el estadístico F, tienen que fijarse los p-values y tienen que fijarse el AT de student. ¿Ok? Entonces, para eso suena como chino, ¿no es cierto? Pero en realidad no es tanto, ¿sí? En realidad la buena noticia es de que no necesitan hacer tanta cosa. Si ustedes se van a File, por favor, un ratito, en su Excel, se van a Opciones, que está abajo de File, se van a Complementos, o en inglés está como Add-ins, acá. Se van a Go o Ir, aquí abajito. Vean que tengan un check en lo que dice Análisis Toolpack. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Datos y van a ver el Data Analysis acá en la parte superior derecha. Data Analysis. ¿Todo el mundo lo tiene? Se van al Data Analysis y acá realmente, o sea, tienen toda la estadística y, bueno, casi toda la econometría que podrían necesitar para series de tiempo. O sea, Excel lo sabe hacer, ¿sí? Ustedes no necesitan tanto. Entonces, nos vamos a ir a utilizar directamente el análisis de regresión. Entonces, se van a regresión y le ponen OK. En el OK les va a pedir, OK, ¿cuáles son tus yes? Y en los yes le das tus ventas. En tus X le das el PIB. ¿Sí? Le dices, quiero nombres, quiero que me des un análisis de nivel de confianza. Quiero que me lo dejes en un nuevo librito, en una nueva hojita. No quiero que me hagas este análisis en la misma hoja. Quiero que me des un análisis de residuos. Quiero que me plotees los residuos. Y quiero que... Nada más, por lo pronto. ¿Sí? Entonces, el Excel va a hacer el análisis de regresión un 95% de confianza y va a hacer tus estadísticos Fs, tus estadísticos Ts, tus p-values, etcétera, y te va a decir si puede ir o no puede ir esta regresión. Entonces, le pones OK, Excel va a pensar un cachito y te va a dar esto acá. Te da el plot de residuos, gráficamente vemos que es una serie explosiva. ¿Por qué? Porque si no fuese explosiva debería tender hacia un mismo punto, pero acá los residuos se están agrandando. ¿Qué son los residuos? Los residuos van a ser la diferencia entre el modelo, ¿sí? Y lo que en el pasado ha sucedido, ¿no? Entonces parece que los residuos se han ido haciendo más grandes. Entonces vamos a ver el resumen. El R cuadrado te da 0.85, ya lo habíamos visto,
Y acá vamos a ver algunas cuestiones. Te dice en primer lugar, el intercepto es de menos 401 y la pendiente es de 0.0001, ¿no es cierto? Que ya lo sabíamos. Entonces, acá, ¿qué es lo importante que tú veas? No es importante que veas demasiado, pero acá tú tienes que ver este estadístico F. Si este estadístico F es mayor a 250, está bien. ¿Sí? Va a ser la distribución de errores. Entonces, obviamente 733 es mayor a 250. ¿Sí? Lo segundo que te tienes que fijar es el p-value para cada uno de tus valores. ¿Por qué? Porque este es el intercepto, el primer valor es el intercepto, el segundo valor es la pendiente. ¿Sí? Acá el p-value, mientras más chiquitito, mejor. Entonces, tú estás haciendo un análisis al 95%. Entonces, este p-value no puede exceder en ningún momento el 0.05. Si excede el 0.05, está mal. ¿Ya? En este caso vemos 1.68. ¿Excede el 0.05, Pablo? No, porque es negativo, ¿no? No. Si te fijas, no, el p-value es una probabilidad, no puede ser negativo. Pero no está multiplicando a E por menos 22. Correcto. ¿No es a la menos 22? Por 10, 0.000. por 10 a la menos 22. Entonces es 0.00022 ceros y recién 1.68. Entonces no Es menor. supera. Este es un valor muy cercano a cero, entonces no supera el p-value, todo muy bien. No hay ningún problema, ¿cierto? Y el estadístico T es lo segundo que te tienes que fijar, bueno, lo tercero que te tienes que fijar para ver si tu coeficiente es estadísticamente correcto. ¿Sí? El estadístico T lo que te dice es lo siguiente. Si este estadístico es más de 2.32 o menos de menos 2.32, todo bien. Si está entre 2.32 y 2.32, no sirve. Entonces, menos 12, ¿está bien o no? Está bien. 27, ¿está bien o no? Estadísticamente significativos, lo que nos dice que el F es significativo, p-value está todo bien y el estadístico T también. Entonces nos vamos a nuestra proyección y directamente podría agarrar y utilizar mi segunda proyección, que va a ser una regresión lineal. Y mi regresión lineal la voy a hacer de la siguiente forma. Obviamente mis ventas históricas van a ser las mismas para ver la gráfica cómo se seguiría viendo. Obviamente mis ventas van a ser las mismas. Y en mi regresión lineal yo tendría lo siguiente. Tendría el intercepto, que lo voy a sacar de acá. Si se fijan, este es mi intercepto, ¿no? Que va a ir a multiplicar, perdón, que va a ir a sumar, ¿qué cosa? X por la pendiente. Y la pendiente la voy a sacar de acá. Y listo. Y con esto voy a tener mi segunda proyección, mis segundos números. Ahora, si yo grafico, vamos a ver cómo se ve la gráfica de mis proyecciones de ventas de acuerdo a regresiones lineales y no de acuerdo a desestacionalizaciones. Interesantemente parecido. Vamos a comparar ahorita. No sé si lo pueden ver. Menos, o sea, más estrecha, ¿no? La variación más estrecha. Más estrecha la variación, no está tomando, estás, digamos, subvaluando todo el tema de estacionalidad, la regresión lineal, ¿no? ¿Sí? Bien.
Vamos a dar unos minutitos, vamos a dar unos 8 minutitos para que vayan pensando cómo más podríamos hacer esto. Alístense porque es una clase larga, ¿ya? Porque acuérdense, estamos ahorita modelando las ventas de productos. Tenemos que modelar todavía las ventas de servicios. ¿Sí? Vamos a darnos 9 minutitos para ver cómo modelamos de una tercera forma esto. ¿Qué podríamos hacer con estas regresiones? Les voy a ir dando una idea, ¿sí? Si yo grafico mi PIB versus mis ventas, ¿qué es lo que yo voy a ver? Sin líneas, ¿no? Quizás Es con... exponencial, ¿no? No creo. Ahí les dejo con esto. ¿Qué ven aquí? ¿Es una serie de tiempo? O perdón, es una serie de datos de panel. ¿O son varias? Ahí se las dejo, ¿sí? Nos vemos en 8 minutos. Ok, muchas Ok. gracias. Volvemos entonces, ¿sí? Entonces tenemos algunas formas interesantes acá de proyectar, pero como estábamos viendo, acá tenemos como que más de una serie, ¿no? Y yo creo que las series tienen que ver con los trimestres. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer una regresión por trimestre, ¿sí? Hacer una regresión por trimestre. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme los datitos de acá. ¿Cuántas columnas son? Es hasta la I. Voy a copiarme los datitos de acá. A ver, ¿dónde estamos? Estamos por acá. No, a ver, cachito. Periodo, ¿dónde está pues? ¿Dónde están mis...? Ahora sí. Ya. Entonces voy a tener acá mis headers, los títulos, y los vamos a poner acá, ¿no? Entonces acá tengo PIB, tengo ventas, tengo el trimestre, tengo el año y tengo todos los índices de desestacionalización y demás que hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que vamos a poder hacer acá es sacar regresiones por cada trimestre. Entonces, acá vamos a poner de nuevo los trimestres, ¿sí? Y vamos a poner en cada trimestre distintas cuestiones, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a decir, vamos a poner acá trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Y acá voy a poner el intercepto y acá la pendiente. Y acá voy a poder sacar mi función intercept, ¿sí? A ver, antes de eso, voy a intentar graficar esto para ver cómo se ve la serie gráficamente, para ver si tengo o no tengo razón. Es una serie muchísimo más fácil de predecir, ¿no les parece? Que las anteriores. ¿Sí? Este es el trimestre 1. Si yo saco lo mismo para el trimestre 2 o para el trimestre 3, vamos a ver que tengo varias gráficas que van a ser bastante sencillas de predecir, ¿no? Entonces, parece que voy a poder predecir esto bien, ¿sí? Entonces, voy a agarrar y solamente para sacarme la duda, nos vamos a ir a datos y vamos a hacer un análisis de datos. De nuevo, un análisis de regresión de datos. Le voy a dar mis IES y en mis IES le voy a decir ventas, que es lo que quiero predecir. En mis X le voy a decir que mi variable independiente es el PIB. Y le voy a decir, quiero labels, quiero confidence, quiero todo esto, quiero esto y que me lo dé en una nueva hojita. Entonces, vamos a ver algunos interesantes. ¿Sí? Vamos a ver
a ver, en estas gráficas, el plot de mis gráficas es estacionario. Gráficamente estamos muy bien. Vamos a ver mi F recontra, mi p-value recontra en ambos casos y mi estadístico T recontra. Entonces, ¿son estadísticamente válidos, dirían ustedes, o no? ¿Sí? Sí, el R cuadrado también es, ¿no? 99%. ¿Mejora o no mejora mi nivel de confianza? Sí, súper. Excelente. Entonces, nos vamos directamente a nuestras proyecciones. No me acuerdo ya tantas hojas que tenemos. Ya, acá las voy a poner aquí al ladito, ¿ya? Entonces, acá vamos a sacar el intercepto con intercept. Y en el intercept me va a pedir, ok, dame los yes, estos son los yes. Dame los x, estos son los x. Y ya tengo mi intercepto para las del primer trimestre. Voy a tener el intercept para el segundo trimestre. Para el segundo trimestre, estos son mis yes. Estos van a ser mis x. Para el tercer trimestre voy a tener lo mismo. El intercepto va a ser mis yes. Voy a tener mis x. Y para el cuarto trimestre voy a tener mi intercepto, que simplemente estoy haciendo un modelo por cada trimestre, ¿no? Donde voy a tener mis yes y voy a tener mis x. Para la pendiente voy a utilizar la función pendiente o slope en inglés. Y lo mismo, ¿no? Para el 1 me va a pedir mis yes, le doy mis yes, me va a pedir mis x, le doy mis x. Y ya está. Para el 2 le voy a poner slope. Y acá voy a tener mis yes. Voy a tener mis x. No se preocupen, este archivo se los voy a pasar hoy mismo al WhatsApp, ¿ok? Para el trimestre 3 vamos a tener la función slope nuevamente. Y voy a tener acá los yes. Voy a tener acá los x. Y finalmente para el cuarto trimestre voy a tener el slope, donde voy a tener mis yes y voy a tener mis x. En unas regresiones que parecen estar mucho más bonitas. ¿Ok? Entonces acá ya voy a poner la proyección. Y en la proyección voy a trabajar con esto. Voy a tener el tercero, proyección, regresiones lineales, varias. Y en mis proyecciones voy a agarrar y le voy a decir, ok, ¿qué eres tú? Tú eres un primer trimestre, ¿no es cierto? Entonces, si eres un primer trimestre, quiero que vayas y tomes el intercepto del primer trimestre más la pendiente del primer trimestre por, ¿qué cosa? El PIB. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que congelar? Tengo que congelar esto y tengo que congelar esto, ¿cierto? El intercepto y la pendiente. Y listo. ¿Qué eres tú? Tú eres un segundo trimestre. Entonces, vamos al segundo trimestre. Quiero el intercepto del segundo trimestre. Te congelaré de una vez. Más la pendiente del segundo trimestre también te congelo, multiplicado por el PIB. Tercer trimestre. Quiero el intercepto del tercer trimestre, congelado, más la pendiente del tercer trimestre, congelada, por el PIB. Y quiero el cuarto trimestre, que va a venir con el intercepto del cuarto, más la pendiente del cuarto, por el PIB del cuarto. ¿Sí? Y ahora voy a poder agarrar y, si he congelado bien,
Voy a poder ir copiando y sacando estos datos. ¿Sí? Ahora, si acá, solamente por un tema de graficar, le pongo las ventas históricas. Y ahora grafico todo esto. Voy a tener mi tercera forma de proyección de esta forma. ¿Sí? ¿Cuál les parece la mejor que hemos hecho? 1, 2 o 3. Fíjense que la 1 y la 3 se parecen mucho. Tal vez la 3 por la simplicidad, ¿no? La 3 es bellísima, ¿no? La Perdón, 3, la 1 es más simple, tal vez, y da algo parecido. Tal vez vale la pena. A mí me pareció más fácil la tercera. Sí, También. la tercera creo que incluso es un poco más lógica, ¿no? Tratar de producir tratar de proyectar por trimestres creo más lógico. Un comportamiento más adecuado. Sí. Y también podríamos hacer con el solver, ¿no? De cada trimestre. correcto. Podríamos hacerlo más de esa forma, ¿no? Con el solver, Tercera. con un problema de programación lineal, ¿cómo podrías hacer con el solver? No, sino con lo que hemos desbloqueado del tool, el nuevo que hicimos con regresión. Claro, es de todos los mismos resultados, ¿no? Te va a dar exactamente los mismos. Podríamos hacer de cada trimestre también. Sí. Pero bueno, ahí ya tenemos el tema de las ventas proyectadas, y el tema de las ventas proyectadas serían estas. Yo me quedo con la tercera. O sea, si a mí me piden en lo personal que les diga cuál es la mejor, sería la tercera, ¿no es cierto? Entonces, yo agarraría y les diría, ok, para el 2021, como necesito ventas anuales para mi presupuesto anual, ¿sí? Va a ser la suma ¿de qué? De estos 4 trimestres, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo mis ventas proyectadas. Ah, la rila, ¿qué he hecho? ¿Dónde se me fue? A ver, 21. 4.604 del 2029. En el último, haya tomado 4 espacios. Gracias. Entonces, acá y acá. Y listo. Estas serían mis ventas proyectadas a través de regresiones y a través de varias cuestiones. ¿Sí? Esta es las ventas que yo voy a utilizar para ventas de productos. Entonces déjenme grabarlo. Cuidado se rompa algo. Es para pasarles más tarde. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Todos bien? ¿Sí? Más o menos los mismos modelos que han visto con César, ¿no? En el anterior módulo. ¿Sí? Son modelos relativamente sencillos. Bien, entonces el objetivo, la mitad del objetivo de hoy ya está. Nos falta la segunda mitad. Y para la segunda mitad, estas van a ser proyecciones de productos. Entonces, para la segunda mitad vamos a tener que hacer las proyecciones de servicios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer las proyecciones de servicios? Me dan una correlación, y la correlación tiene que ver con crecimientos de 2 variables. Me dice, yo tengo una correlación con el PIB de manufactura, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en los datos que tenemos de Producto Interno Bruto, este es el PIB total de Bolivia, y este es el sectorial histórico, ¿cierto? Entonces, yo tengo el sectorial histórico de manufactura. Fíjense, acá están todos los sectores: agricultura, petróleo, minerales, industria, gas, construcción, comercio.
Entonces, yo tengo el de la industria manufacturera, ¿no es cierto? Entonces, yo me voy a copiar el periodo, pero este es solo histórico. Tengo hasta el 2019 completo, ¿sí? Entonces, solo hasta el 2019 lo voy a copiar y le voy a decir, quiero que vengas acá a proyecciones de servicios. Y te voy a poner acá. Ese es el periodo, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Voy a necesitar el PIB completo, pero el problema es de que acá tengo en periodos esto. Tengo que eliminar estos numeritos. ¿Sí? Vamos a ir eliminando esto. Son hartos datitos. Ay, ¿qué sonso que soy? Ni modo, tengo que deseliminarlos un cacho, ¿ya? Ya. Primero voy a copiar los datos del PIB, porque si no se va a hacer todo un problema. Ya, entonces voy a tener industria manufacturera y en industria manufacturera voy a copiar también todos los datillos. Y no me interesan los anuales, me interesan los trimestrales para tener una mayor cantidad de datos y cuando tengo mayor cantidad de datos mi error estándar es más bajo, ¿no? Entonces ahí tengo la industria manufacturera y ahora sí puedo hacer esto. Se puede poner filtro y filtrar los trimestres, ¿no? Para que la borremos los años. Y quizás sea más rápido, como dices. A ver. Quizás no. Los trimestres hay que filtrar el periodo. Eso. Hay que seleccionar todo y quitar los últimos 4, ¿no? Sí, prefiero borrarlos. Bueno, tenías razón, podíamos ir por donde decías. Sí, entonces agarramos estas y las eliminamos. No me deja. Toda la fila tiene que eliminar. Ahí está. Listo. Entonces, fíjense que acá tengo primer trimestre de industria manufacturera y necesitaría ahora, fíjense, solo tengo el histórico, ¿no es cierto? Pero necesito algo para proyectar. ¿Qué cosa tengo proyectado hasta el 2032? El PIB El total. PIB general, ¿no? El PIB total, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo han proyectado los del INE? ¿Lo habrán hecho de alguna forma adecuada? Usualmente Tomamos como que... utilizan modelos VAR o VEC, que son modelos de vectores autorreversibles, de vectores de corrección de error. Pero con este gobierno, ¿quién sabe? Ok, entonces vamos a copiar nuestro PIB total, que de casualidad lo tenemos por acá, hasta el 2000 y pico, ¿no ve? Hasta el 2032. Porque en caso de que no tuviéramos esos datos proyectados, tendríamos que igual hacerlo, ¿no? Tenemos que proyectar igual el PIB. Claro, necesitas proyectar el PIB, necesitas un dato proyectado, sí o sí, Pablito. ¿Sí? Si no, es muy complicado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como las correlaciones están dadas en crecimiento, nosotros vamos a trabajar con el crecimiento de la industria manufacturera, acá, y con el crecimiento del PIB. Ya no vamos a trabajar con los valores, sino con sus crecimientos. Y los crecimientos los vamos a estimar como, ¿qué cosa? El logaritmo natural, ¿sí? Del valor más nuevo respecto al valor inmediatamente viejo. ¿Sí? Ese es el crecimiento que ha tenido la industria manufacturera. Obviamente no saco de este valor porque no tengo un valor anterior para comparar, ¿cierto? Entonces hago lo mismo para el crecimiento del PIB. Y lo que yo quiero ver es si existe alguna relación entre estos crecimientos.
hasta acá, ¿no es cierto? ¿Existirá alguna relación entre estos crecimientos? Haremos un análisis gráfico muy rápidamente y esta va a ser mi nube de puntos. Esta es la nube de puntos y tengo un montón de puntos. ¿Qué podría hacer yo para proyectar? Necesito proyectar. Necesito relacionar el crecimiento de la industria manufacturera. Lo que yo puedo hacer es una regresión, nuevamente, lineal, ¿no es cierto? Entonces le digo, añadí una línea de tendencia, dame la ecuación, dame esto, pon el intercepto si quieres, no hay problema, bueno, sí, intercepto mejor. Y vamos a tener la ecuación un poquito más grande. Fíjense que mi R cuadrado ya no es tan atractivo, es 0.57, ¿no? Entonces lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. ¿Sí? De la misma forma, yo podría sacar el intercepto y la pendiente. Y el intercepto sería intercept de ¿qué quiero en Y? ¿Qué quiero en Y? Quiero mis crecimientos de manufactura. ¿Qué quiero en X? Mis crecimientos en PIB. Ah, está al revés entonces mi gráfica. ¿Lo notan o no? No me ha salido lo mismo, ¿no? Entonces mi gráfica está mal. La gráfica tiene que ser al revés. El crecimiento de manufactura debería estar a este lado. Y ahora vamos a probar si hemos hecho bien. Vamos a insertar nuevamente la grafiquita. Y ahí tengo mi grafiquita. Y ahí voy a tener mi análisis de datos. Vamos a sacar una regresión lineal de nuevo. Vamos a tener ecuación, absolutamente todo. Perfecto. Home. Vamos a poner un poco más. ¿Sí? Ahí ya se ve un poquito mejor mi ecuación y es exactamente el mismo número. Y acá vamos a tener el slope. Y en el slope le voy a dar mis yes, que es manufactura. Y le voy a dar mis x, que es PIB. Y ahora sí me da mis numeritos como debería dármelos. ¿Sí? Bien, entonces voy a poder proyectar mis crecimientos. Sí, voy a poder proyectar mis crecimientos. Si tengo el crecimiento del PIB acá proyectado, simplemente mi crecimiento en manufactura va a ser ¿qué cosa? El intercepto, que lo voy a congelar, más la pendiente, que la voy a congelar, por el valor del crecimiento del PIB. Y listo. Tengo mis valores ya proyectados para el crecimiento de ventas. ¿Cierto? Ahora, acuérdense que esto era el 2019. Fíjense, los datos que he sacado hasta dónde eran. Eran hasta el último trimestre del 2019, ¿no ven? Bien. Entonces, proyección de servicios. Este dato va a ser el cuarto trimestre del 2019. Entonces, este va a ser el primer trimestre, el 1 a 2020. ¿Lo ven? Este va a ser el 2, 2020. Este va a ser el 3, 2020. Este va a ser el 4, 2020. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles eran mis ventas por servicios históricas que tenemos? Nos vamos todo a nuestro volteo. Y en nuestro volteo vamos a ver nuestro estado de resultados. Mi última venta de servicios, ¿cuánto era? 1100. ¿No ve?
Entonces, acá tenemos un pequeño inconveniente. Tengo las ventas de servicios anuales y aquí son trimestrales. ¿Cómo las partimos? ¿Tenemos datos para saber cuánto se ha vendido de esos 1.100 el primer trimestre, el segundo o el tercero o el cuarto? ¿Tenemos algún tipo de dato? Lo mejor que podemos hacer es asumir que son iguales. Es lo mejor que podemos asumir, ¿no es cierto? Entonces, las ventas van a ser 1.100 entre 4. Y en los siguientes trimestres, 2021, etcétera, este ya va a ser 1, 2021. Y los voy a copiar desde el 1, 2021. ¿Dónde estás? Acá, todos estos proyectados. Hasta el 2032. Los voy a copiar acá. ¿Sí? Y va a ser de la venta que tenía el año pasado por 1 más su crecimiento. Por 1 más el crecimiento que me ha dado el modelo trimestral. ¿Sí? Y listo. Tengo mis ventas de servicios. Lo que voy a hacer ahora es anualizar mis ventas para el 2021. Va a ser la suma de estos 4. La suma, y fíjense, no está tan lejos, ¿no? 1022, 1018, etcétera. La suma de esto, la suma de esto, la suma de esto, la suma de esto, la suma de esto. Y bueno, ya me da flojera, así que voy a copiar. Van cayendo, ¿no? Las ventas. Según el modelo, sí, porque seguramente la proyección del PIB también va cayendo. ¿Sí? Entonces, estas serían mis ventas proyectadas anuales. Pero, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Qué me dice el enunciado? Que se quiere impulsar estas ventas, ¿no? O Sí, sea, que se quiere hacerlas crecer. exacto. Habla de un 65% sobre el PIB. Eso no hemos usado. Ay, perdón, sí, tienes toda la razón. Ahorita mismo lo voy a corregir eso, ¿sí? Esto va a ser solución Patagonic. Mis ventas sería esto por 0.65, ¿sí? Correlación. Ahora sí, mil gracias por la corrección. Ahora sí. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué me dice mi supuesto? Me dice, la empresa es una empresa madura, es necesario generar una nueva época de alto crecimiento y con este propósito piensan destinar hasta el 10% de las ventas en servicios en gastos de marketing. Entonces, ¿cuánto creen que sería adecuado un objetivo de ventas? Si le voy a dar a mi departamento de marketing 10% más de presupuesto, ¿cuánto mínimamente creen ustedes que mis ventas deberían superarse versus a no tener ese 10% en marketing? Si el marketero les dice, dame 10% de presupuesto y les rinde 0% de ventas, ¿lo votan o no lo votan a su marketero? No. Lo mato. 1% de ventas extras. No. 2. Mínimamente que sea pues. Depende, ¿no? 5. Pero depende ese porcentaje de incremento, qué porcentaje, o sea, si el incremento del 10% en marketing representa 0,1% de mis ventas, por ahí. Y No mis sé. ventas incrementan Yo 2%. mínimamente lo haría proporcional. Mínimamente. Bueno, podría ser. ¿No? Tomaremos ese supuesto. ¿Qué les parece? Para ir liquidando este temita. ¿Sí? Entonces, este sería como que mis ventas por servicios anuales. Estas van a ser ventas, servicios anuales. Sin marketing. Y con marketing, ¿cuánto sería? 200 más. Con Mínimo. 10%. Por 1.1, ¿no?
por 1.1. ¿No te gusta ese número? Perfecto, ponle el que gustes. Puedes sacar, por ejemplo, una razón de cuánto han sido tus ventas históricas respecto a gastos de marketing. Y con eso históricamente puedes establecer este porcentaje que ahorita lo estamos determinando como 1.1, ¿no? Entonces, vamos a tener estos datos. Y listo. Y estas, señores, serían nuestras ventas por servicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué en este caso hemos vuelto a trabajar sobre crecimiento, o sea, sobre logaritmos del periodo anterior? ¿Cuál era el concepto, el enfoque? ¿Por qué se ha hecho eso? El tema es de que nos daban una correlación. La correlación te compara si uno se mueve 1%, cuánto se mueve el otro. Entonces, la única forma de comparar cuánto se mueve es mediante porcentajes. Eso es crecimiento. Porque te han dado el dato de correlación, ¿no, Iván? Sí, o sea, ese era el 65%, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, Sí. sobre eso hay que trabajar. Ahí. Como la correlación, o sea, estamos intentando utilizar ese dato. Para poder utilizarlo, no podemos hacer 65% del valor en plata, ¿no? Tenemos que hacer del valor en crecimiento, porque el concepto de correlación es, si uno se mueve uno, ¿cuánto se mueve el otro? ¿No? O sea, un movimiento porcentual de 1% refleja un movimiento porcentual de cuánto por ciento del otro. Ese es el dato que te da la correlación. Ok, guys. ¿Sí? Bien, entonces lo último que vamos a hacer es, ¿qué les parece tener un pequeño resumen acá? Donde voy a tener ventas por producto. Y en ventas de producto lo que voy a hacer es copiar estos mis datos de las ventas ya proyectadas. Y le voy a decir, quiero que las pegues en pegado especial, quiero solamente valores y quiero que las transpongas. ¿Sí? Entonces acá vamos a tirarnos eso. Las ventas en servicio, pero van a tener los mismos espacios. Sí, debería copiar primero las ventas por servicio también. Sí, ¿no? Ya, vamos a ver entonces. Productos. Y acá, pegado especial, valores, transponer. Listo, acá voy a tener ventas por servicios. Y acá voy a tener las ventas por servicios. Pegado especial, valores, transponer. Listo. No me deja. Mata. Así. Mata. Y esto sería 2021, esto sería 2022. Y jalamos hasta el 2032. Y éxito sería, ¿esto dónde se va? Directamente a nuestros supuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá,
En crecimiento de supuestos me dice, funciona como identificador, se introduce la letra A, el sistema considerará un valor como un valor absoluto único introducido en la proyección. Es exactamente lo que necesitamos. Entonces vamos a ponerle A, ¿sí? Y acá voy a agarrar y le voy a decir que me copie las de productos de acá. Todas estas, quiero que las lleves a supuestos. Como pegado especial. Y listo. Acá lo mismo, valores absolutos para servicios. Y en esos valores absolutos le voy a decir, quiero que me saques estos. Supuestos. Y que me hagas un pegado especial de valores. Y listo. Entonces, si ustedes se van a... ¿dónde está mi estrés financiera? Balance proyectado. En el balance proyectado ya tienen sus valores proyectados. No sé si los pueden ver. Les da el último histórico que era de 1100 y acá ya les da los proyectados para servicios. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Interesante, bonito, no bonito, sirve, útil, no sirve? ¿Preguntas? Richard, ¿qué le pareció? Muy interesante y sirve, muy útil. Perfecto. Lo que tenemos que hacer mañana, y he preferido que sean juntas las sesiones para no perdernos en esto, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, mientras más pronto mejor, es terminar de proyectar. Lo más difícil, ya está, ventas. Nos ha tomado 2 horas. Ahora tenemos que proyectar el resto de variables. Y para eso nos vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Pero por hoy estamos terminando a tiempo, por suerte. Espero que tengan una excelente noche y pues disfruten de una agradable cena. ¿Listo? Descansen. Mañana tenemos otro día bastante larguito. Yo les paso, Gracias. les paso el Gracias. archivo, ¿no? Buenas noches. Listo. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao. 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 Sí. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao.